Muchas personas consideran a la Operación Barbarroja como el peor error estratégico de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, puesto que debido a esta operación las fuerzas alemanas se dividieron en muchos frentes y por esto terminaron perdiendo el conflicto. Y que en vez de invadir a la Unión Soviética, Alemania debió haber invadido a Gran Bretaña primero, para así asegurar el frente occidental y luego poder concentrarse en los soviéticos. Si Alemania quería invadir la isla británica, 1940 era el momento para hacerlo. Los británicos estaban realmente desmoralizados por la sorpresiva victoria alemana en suelo francés y por supuesto la negativa estadounidense a entrar en el conflicto los hacía aún más vulnerables. Sin embargo, Alemania jamás invadió a gran escala la isla y básicamente solo se concentró en hacer operaciones aéreas para debilitar a los británicos. Luego concentraron sus fuerzas en el frente del este contra la Unión Soviética, mientras el frente occidental estaba paralizado. Conquistar a los británicos hubiera asegurado el frente occidental y les hubiera asegurado una posición ventajosa en África y contra los soviéticos. Entonces, ¿por qué los alemanes jamás invadieron Inglaterra? ¿Se trata de un error estratégico o realmente hay mucho más detrás? Pues efectivamente hubieron muchas razones que explican la indecisión alemana respecto a invadir Inglaterra. De hecho, los alemanes pensaron en hacer esto y se prepararon por mucho tiempo para la operación anfibia en Gran Bretaña. El nombre en clave para esta operación fue León Marino. Dicha operación nunca llegó a ejecutarse, si bien sus preparativos fueron extremadamente intensos y la amenaza de invasión siempre estuvo allí presente por mucho tiempo. Realmente se usó más que nada para desmoralizar a los británicos e encubrir la invasión a la Unión Soviética. A decir verdad, para cuando cayó Francia, Alemania no invadió a Reino Unido porque básicamente les era imposible. Los alemanes pensaron que una vez que cayera Francia, los británicos harían las paces diplomáticamente con ellos. Sin embargo, esto nunca pasó y esta situación orilló a Alemania a encontrar la manera de terminar rápidamente con el conflicto. El origen de los problemas de la Operación León Marino era el Canal de la Mancha. Este cuerpo de agua que se encuentra entre Francia e Inglaterra era un obstáculo natural que aumentaba la dificultad de una posible operación en Reino Unido. Primero analicemos una operación anfibia que se realizó allí mismo, solo que unos años después, pero no para invadir Reino Unido, sino para invadir Francia. La operación Overlord fue planificada por años y participaron principalmente Estados Unidos y Reino Unido, dos de las fuerzas navales más grandes en ese momento. Además, otras naciones menores aportaron tanto logística como tropas. Estados Unidos y Reino Unido habían tenido una exitosa campaña de desembarco en Sicilia recientemente y Estados Unidos había tenido muchas campañas anfibias en el Pacífico, por lo que los aliados tenían muchísima experiencia haciendo operaciones anfibias, teniendo navíos y vehículos especializados para la labor, además de tener la superioridad aérea y naval. Respecto a la superioridad aérea, era tan grande que se suele decir que durante el desembarco por cada avión alemán había 8 aviones aliados. Sin embargo, pese a tener una ventaja abismal, los aliados sufrieron un número realmente desproporcionado de bajas, y esto se debe a que naturalmente hacer operaciones anfibias era muy difícil. El invasor debe desembarcar tropas y vehículos bajo fuego, luego desembarcar suministros rápidamente y poder soportar un muy probable contraataque. Además de tener un flujo constante de logística, se deben tener a favor aspectos como el clima, la marea y la geografía, y este tipo de operaciones se complican aún más contra un enemigo que está bien establecido con minas marinas, fortificaciones y toda una red logística avanzada. Ahora, si nos fijamos en las fuerzas alemanas en 1940, nos encontramos con una fuerza armada sin experiencia en operaciones anfibias, al menos contra un enemigo tan capaz como Reino Unido, buques de desembarco provisionales no especializados, además de una débil armada con una limitada cantidad de buques de superficie para dar apoyo a una operación de tal magnitud. La Kriegsmarine había quedado un poco trastocada tras la operación Visa-Bifong, la invasión de Noruega y Dinamarca por parte de Alemania del 9 de abril de 1940. A pesar de que Noruega y Dinamarca no estaban en guerra, no tenían un ejército competente y fueron completamente tomados por sorpresa, la Kriegsmarine perdió un crucero, 2 cruceros ligeros, 10 destructores, 4 submarinos y además 21 buques de transporte. Estas fueron bajas realmente sustanciales para la Kriegsmarine, y esta mala situación no se podía solucionar en un corto plazo, ya que Alemania tenía unas capacidades de producción
producción de navíos bastante limitadas comparadas a las de las fuerzas aliadas, por lo que la Kriegsmarine no tenía la capacidad de poder suplir el apoyo marítimo necesario para una operación de desembarco de tal magnitud, y cualquier hipotética operación anfibia sería repelida por la superioridad de la Marina Real Británica. Alemania tenía divisiones de paracaidistas con mucha experiencia y en total eran más de 45.000 hombres, pero los paracaidistas por sí solos no pueden causar gran daño en territorio enemigo. Son buenos para causar desorden en las tropas enemigas o tomar un objetivo importante como un puerto, pero sin armamento pesado y sin transporte para movilizarse rápidamente, son vulnerables a la respuesta de los defensores, y aunque tomaran un puerto importante, llevar tropas, blindados y la logística aún sería difícil porque los barcos tenían que sortear a la Marina Real Británica. Realmente, si los alemanes lograban desembarcar en tierra, solo debían enfrentarse a cerca de 200 tanques que sí podían dar lucha a los Panzer, ya que la Commonwealth había perdido gran parte de sus blindados en Francia, y los 600.000 soldados británicos, los cuales estaban aptos para luchar en ese momento, realmente gran parte de ellos eran civiles con muy poco entrenamiento, y estos la tenían difícil para enfrentarse a un ejército profesional como la Wehrmacht. Las fuerzas en tierra británicas eran débiles comparadas con las alemanas. Lo difícil era realmente llegar a la isla, desembarcar y mantener un flujo constante de suministros. En 1940, básicamente Alemania se limitó a desmoralizar aún más a los británicos. Entre julio y octubre de 1940 se dio la Batalla de Inglaterra. Alemania hizo ataques aéreos sobre Inglaterra a gran escala con el objetivo de principalmente debilitar a la industria militar británica y más que nada a las bases británicas, además de la infraestructura. El objetivo general era debilitar tanto a los británicos que estos buscaran una solución negociada. Ningún alto mando creía posible conseguir una invasión anfibia con éxito hasta que la Real Fuerza Aérea fuera neutralizada, y aunque estuvieron cerca, Alemania no logró sus objetivos del todo. Hasta ese momento, las batallas aéreas sobre Inglaterra fueron las mayores batallas aéreas que se habían visto hasta ese momento. La mayoría de los esfuerzos se desviaron al frente del este contra la Unión Soviética. La derrota en la batalla de Inglaterra fue también la primera derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Esta derrota supuso que unos años después los estadounidenses usaran Inglaterra como base para invadir Normandía, resultando que Alemania luchara el conflicto con dos frentes abiertos a la vez, que claramente fue el desencadenante para que Alemania fuera derrotada en 1945. Así que resumiendo, Alemania nunca invadió Reino Unido porque simplemente no tenía la capacidad de hacerlo. Muchos idealizan a Gran Bretaña como un débil adversario contra el todopoderoso ejército alemán, y realmente esto no hace más que reflejar el sentimiento general que tenían los británicos en la época, que la Luftwaffe era imparable y que la invasión era inminente. Al final todo resultó ser solo propaganda y solo un miedo generalizado. Muchas gracias por este video y nos vemos en la próxima.